Capítulo 42. Surcando la inmensidad del mar. 10 días después del estallido de la rebelión, afueras de Otaheite, Aeropuerto Militar I. En el Aeropuerto Militar I de Otaheite, aviones de transporte de las fuerzas de autodefensa, vuelos charter civiles e incluso aviones de negocios se agolpaban en las pistas, despegando uno tras otro. La operación de evacuación de ciudadanos llevada a cabo por el Regimiento Central de Respuesta Rápida había sido un éxito. A pesar de haber tenido varios enfrentamientos en el camino, se logró rescatar a casi todos los japoneses residentes en Otaheite. Por ello, en ese momento, una gran cantidad de ciudadanos ya sobrevolaba el océano hacia el oeste en aviones fletados, completando su huida. En un rincón de la base aérea, un MRJ, avión regional de pasajeros fabricado en Japón, de tamaño mediano permanecía estacionado. La escalerilla estaba desplegada y, por alguna razón, el fuselaje había sido repintado completamente de blanco. Se encontraba en una posición apartada para no llamar la atención. Por aquí, Excelencia. Lo siento, les agradezco mucho por todo esto. Guiados por soldados japoneses, un grupo de personas vestidas de forma sencilla abordó el MRJ. Un hombre de edad avanzada, con algunas canas incipientes, se sentó lentamente en uno de los asientos de alta calidad del avión. Aunque vestía como un ciudadano común, no podía ocultar el aura de la clase alta que desprendía. Además, el hecho de que el MRJ estuviera pintado de blanco y con las cortinas cerradas indicaba que se trataba de una figura de suma importancia. Logramos llegar hasta aquí. Así es. El hombre de avanzada edad, relajando su postura al sentir que la tensión disminuía, se dirigió a su secretaria, sentada frente a él. Ella dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Sin embargo, Excelencia, ¿está seguro de esto? ¿A qué te refieres? Tras una breve pausa, la secretaria habló con cautela. Puede que no sea la mejor forma de decirlo, pero siendo usted el vicepresidente, pensé que sería de los que se quedarían en la capital para llamar a una resistencia a ultranza. Vaya forma de decirlo, no, yo también deseo la supervivencia de la democracia de Mu más que cualquier resistencia. El presidente está en la capital, pero si todos los líderes del gobierno fueran aniquilados por el ataque de las fuerzas aliadas, Mu perecería. El presidente me pidió que me exiliara precisamente para evitar eso. Entiendo. Ante la determinación y el patriotismo del vicepresidente, la secretaria asintió y no dijo nada más. Pasó un rato y el sonido de la puerta cerrándose indicó que la escalerilla se había retirado. El vicepresidente, observando a través de una pequeña rendija en las cortinas, le lanzó una pregunta a su secretaria. ¿Su Majestad el Rey también abordó este vuelo? No. Al parecer, viajará en otro avión junto con otros exiliados. Ya veo. Satisfecho con la respuesta, el vicepresidente cerró la cortina y el avión comenzó a rodar desde la plataforma hacia la pista de despegue. Las dos unidades MRJ de la Fuerza Aérea de la Federación de Mu, que servían como aviones presidenciales, lograron exiliarse ese mismo día hacia la zona de influencia japonesa. 2 semanas después del estallido de la rebelión, aguas al este del continente de Mu, Mar de Centrea. Un horizonte cubierto por un azul celeste, color característico de los mares poco profundos. El Mar de Centrea es conocido por ser un océano exterior relativamente somero. El espacio entre la primera y la segunda civilización es estrecho, las plataformas continentales se superponen y son pocos los puntos donde la profundidad supera los 1000 metros. Debido a esto, el oleaje suele ser alto, y los vientos estacionales entre invierno y primavera levantan crestas de espuma blanca. Es un área donde incluso la navegación normal resulta peligrosa si no se cuenta con buques de guerra modernos como los de Mu o Milicial. Por el contrario, de primavera a verano las aguas se calman, permitiendo incluso la navegación de galeras. En este mar, la tecnología naval requerida cambia drásticamente según la estación. En este furioso mar de Centrea invernal, unas nuevas estelas blancas cortaban las aguas. La superficie del mar era desplazada por miles, decenas de miles de toneladas de acero. Rompiendo las olas, una flota moderna de más de 400 barcos avanzaba hacia el oeste. Mientras dibujaban innumerables estelas blancas en el agua, la flota mantenía una formación impecable. El metal gris y negro destacaba bajo el cielo nublado, subrayando su imponente poderío. La flota estaba dividida en 2 grupos, formando múltiples anillos defensivos. En el perímetro exterior se encontraban dispersos buques pequeños clase destructor encargados del reconocimiento. Los portaaviones y acorazados estaban posicionados en el interior, protegidos por el resto.
Los cruceros, el grupo más numeroso, estaban situados a intervalos regulares para llenar los huecos entre ambos sectores, siendo también los responsables del mando de cada sección. Es una formación increíble, ni siquiera en Yggdra pude presenciar una flota de tal magnitud. En el primer puente de mando del Gladiator Blaster, buque insignia de la flota combinada del Imperio Graf Alcas, el coronel Luxtal Elion dejó escapar un suspiro al contemplar el despliegue. A pesar de estar a decenas de metros sobre el nivel del mar, la flota se extendía más allá del horizonte. Mirara a donde mirara, solo veía barcos, barcos y más barcos. Era, verdaderamente, la cristalización del poder militar global, una formación digna de ser llamada la flota de la Alianza Mundial. Toda la flota supera los 400 barcos. Con las dos mayores potencias navales de este mundo reunidas, es natural que sea así de ostentoso. El primer oficial, Julius, también expresó su impresión tras revisar las varias páginas que conformaban la tabla de organización de la flota. Formar parte de una flota tan inmensa era algo inédito desde la fundación de la Armada Imperial de Graf Alcas. La composición detallada era la siguiente. Organización de la flota de la Alianza Mundial. Sacro Imperio Milicial, 1, 2 y 3 flotas mágicas. Buque insignia. Acorazado mágico de última generación Cosmo. Acorazados mágicos. 9. Portaaviones mágicos. 6. Cruceros mágicos. 12. Buques de artillería mágica. 24. Buques ligeros. 92. Total. 144 buques. Imperio Graf Alcas, flota del sector este más flota de supervisión. Buque insignia. Acorazado superpesado Gladiator Blaster. Acorazados. 4. Portaaviones de escuadra. 4. Portaaviones ligeros. 2. Cruceros pesados. 6. Cruceros ligeros. 10. Destructores. 72. Submarinos. 48. Total. 146 buques. Otras naciones de la Alianza. Flota unida del continente Rodenius. 3 cruceros pesados, 9 destructores, 11 fragatas. Armada del Reino de Altaras. 1 crucero pesado, 7 destructores, 14 fragatas. Armada del Reino de Riem. 2 cruceros pesados, 6 destructores, 18 fragatas. Armada del Reino de Turquía. 3 buques de artillería mágica. Armada del Reino de Agartha. 1 buque de artillería mágica, 7 buques ligeros. Armada del Ducado de Giliseira. 9 buques ligeros mágicos, 2 cañoneros mágicos. Armada del Estado Teocrático Central. 2 grandes buques de artillería mágica. Armada del Reino de Pamir. 15 cañoneros ligeros de alta velocidad. Total de la flota combinada. 422 buques. Además de estos aproximadamente 400 buques de combate, existían 4 grupos de desembarco, 6 grupos de reabastecimiento y sus respectivos grupos de escolta. Si se sumaban todos, el número de embarcaciones ascendía a casi 900. Era, en efecto, una flota de invasión a gran escala para la área de la segunda civilización, o quizás, en este contexto, debería llamarse una flota de rescate. La Unión Mundial, en adelante, las fuerzas aliadas, finalmente había iniciado su intervención a gran escala en la guerra civil de la Federación de Mu. Ya habían recibido solicitudes formales de intervención por parte de varias regiones, estados constituyentes y facciones rebeldes que afirmaban representar a la legítima Federación de Mu. Para las fuerzas aliadas, esto era suficiente para preparar el escenario de una causa justa. Por ello, desde su perspectiva, el término flota de rescate era el más adecuado. No puedo decirlo muy alto, pero, aunque no me importe enfrentarme al área de la segunda civilización, no quiero entrar en guerra con los japoneses. Pienso lo mismo. En todos los sentidos. Luxtal compartía la opinión de Julius. Los marinos japoneses los habían ayudado de diversas formas en el pasado, y dado que las naciones de este mundo habían perpetrado un ataque traicionero y cobarde contra Japón, sentía una gran ambivalencia ante la idea de luchar contra ellos. Honestamente, quería evitar el conflicto, pero su posición como militar no se lo permitía, y la situación internacional tampoco dejaba margen de maniobra. Sin embargo, este despliegue de fuerza era claramente excesivo para luchar solo contra Mu o la segunda civilización. Probablemente, ya estaban previendo el enfrentamiento posterior con Japón. La posibilidad de que llegara el día de luchar contra ellos era muy alta. Bueno, de cualquier modo, aún no hay información de que Japón haya entrado en guerra oficialmente. Con una flota de esta magnitud, subyugar a Mu será una tarea sencilla. Parece que no tendremos que esforzarnos demasiado entonces. Jajaja, qué gracioso. ¿Quieres que te asigne una sesión extra de entrenamiento de dominadas más tarde? Por favor, ahórreme eso.
Ante la broma de Luxtal, Julius soltó una risa amarga al recordar sus días de entrenamiento infernal. Luxtal, divertido por la reacción, dejó pasar el comentario entre risas. El comandante de la flota entra al puente. ¡Atención! El comandante de la flota ingresó a la sala. Luxtal y Julius borraron sus sonrisas de inmediato y saludaron formalmente al almirante César Roland. Descansen. Coronel Luxtal, buen trabajo. Gracias, señor. ¿Pudo descansar bien? Sí, fue bastante cómodo. Me alegra oírlo. Después de todo, no por nada llaman a este barco el hotel, ¿verdad? Jajaja, ¿qué cosas dices? Luxtal lanzó esa ironía haciendo alusión al apodo de la clase Ga, Gradead Laster, que en el interior del país solía quedarse recluida en su puerto base sin escolta, como si fuera un hotel de lujo flotante. César entendió la broma y soltó una carcajada, relajando la tensión que llenaba el puente. La flota continuó su avance imparable hacia el oeste. Al mismo tiempo, profundidad. 400 metros. En medio de un océano frío y oscuro. A una profundidad considerable, una ballena de acero acechaba. Permanecía oculta en las profundidades, conteniendo el aliento, esperando pacientemente a que su objetivo apareciera. Con el casco cubierto por losetas negras y flotando en absoluto silencio, su figura recordaba más a la de un asesino que a la de una ballena. Sin emitir un solo sonido, su presencia era prácticamente indetectable desde la superficie. Era, en todo sentido, un asesino de los mares. Aquí puente a sonar. Informen posición y rumbo de la flota enemiga. Aquí sonar. Fuentes de ruido de la flota enemiga aproximándose a distancia 2000. El número exacto es incalculable debido a la distorsión acústica. El rumbo es directo hacia Otaheit. Recibido. Continúen con la vigilancia. Ante el informe del sonarista, la mano del capitán que sostenía el micrófono se tensó. El Sen 6201 Taihei, un submarino experimental de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, aguardaba a la flota de la Alianza en las profundidades. Aunque estaban al acecho, no tenían órdenes de atacar. Su misión consistía estrictamente en reconocimiento e informe. Sin embargo, al presenciar directamente la magnitud de la flota enemiga, la amenaza se sentía en la propia piel. Una flota con más de 400 buques de combate era una amenaza imposible de ignorar para la Federación de Mu. El ruido es tan masivo que está agitando toda la superficie. A este paso, será difícil incluso identificar a los buques de forma individual. El primer oficial del Taihei comentó esto mientras observaba los contactos en sus instrumentos. Tenía el ceño fruncido bajo una tensión moderada. Encontrarse con una flota de tal envergadura era algo que dejaba sin aliento a cualquiera. No, que hagan tanto ruido es, de hecho, una oportunidad. No podrán detectarnos. Estoy de acuerdo con eso, capitán. Nos infiltraremos en medio de la flota y continuaremos con la misión. Una vez que nos pasen por encima, iniciaremos el seguimiento. Entendido. El reactor nuclear permanecerá en modo de espera. El Taihei era el primer submarino de propulsión nuclear de Japón tras la transferencia. Originalmente planeado como un submarino de propulsión convencional de 3.000 toneladas, la transferencia de Japón obligó a cambiar el diseño a uno nuclear. Para defender las vastas aguas territoriales del Nuevo Mundo, los submarinos convencionales carecían de autonomía. Era indispensable contar con submarinos nucleares capaces de operar durante largos periodos. La clase Taihei fue la pionera. Tras el rediseño, el buque aumentó de tamaño, completándose como un submarino gigante con un desplazamiento estándar de 4.000 toneladas, el más grande jamás construido por Japón. Utilizaba un reactor basado en los datos obtenidos del antiguo submarino nuclear estadounidense San Francisco, logrando un rendimiento notable. Además, aprovechando la energía nuclear y el gran tamaño del casco, se le equipó con tubos de lanzamiento vertical, VLS, permitiéndole operar como un submarino de misiles de crucero. La flota enemiga está pasando justo sobre nosotros. El Taihei contuvo el aliento bajo la flota de la Alianza Mundial, esperando el momento para virar. Aunque los submarinos nucleares suelen ser más ruidosos, el nivel de silencio de esta clase era excelente, heredando la tecnología de sigilo acumulada por Japón. Así, el Taihei logró infiltrarse en el corazón de la flota enemiga sin ser detectado. Bien, Viren. Iniciamos el seguimiento de la flota enemiga. Entendido. El Taihei giró lentamente y comenzó a avanzar por debajo del agua, siguiendo la estela de la flota. Al mismo tiempo, buque insignia, Gradead Laster. En el Gradead Laster, buque insignia, varias lanchas motoras se estaban abarloando al costado.
En cada una de ellas viajaban comandantes de flota y capitanes de diversas naciones que se dirigieron directamente a la sala de reuniones. Los oficiales de alto rango de la Armada de Gravalcas ya estaban presentes. Los estábamos esperando, caballeros. Por favor, tomen asiento. Contamos con usted, almirante César. Es un honor llevar a cabo esta operación juntos. Los almirantes de cada nación estrecharon la mano de César. Tras los saludos, ocuparon sus puestos. Frente a César se sentaron Letal Kauran, comandante de la Armada del Imperio Milicial, y su segundo al mando, Tachion. El resto de los almirantes ocuparon sus puestos según su círculo civilizatorio. A continuación, daremos comienzo a la conferencia sobre el esquema general de la operación de rescate del continente de Mu. Al oír esas palabras, los almirantes se enderezaron. El ambiente cambió instantáneamente a la disciplina militar. Repasemos los hechos. Esta es la situación bélica dentro de Mu confirmada hasta el momento. El oficial encargado marcó con un rotulador rojo el estado actual de los frentes en un mapa. Según el informe, el norte de la Federación estaba ampliamente ocupado. La operación avanza según lo previsto. Nuestras fuerzas terrestres han capturado el 60% de la zona industrial del norte de Mu. Gracias a la cooperación de los rebeldes, la situación es favorable. Sin embargo, el oficial rodeó con el rotulador rojo los alrededores de Otaheit. En cuanto a Otaheit, sigue en manos del gobierno central. Allí, una unidad enemiga de nivel de cuerpo de ejército, conocida como la Guardia Nacional, continúa resistiendo ferozmente. Guardia Nacional, en resumen, es una unidad de élite que ha jurado lealtad absoluta al gobierno federal. Según inteligencia, incluye divisiones acorazadas y de infantería motorizada, sumando unos 150.000 hombres. Y lo más importante, todo su equipamiento es de fabricación japonesa. Ante esta explicación, los oficiales en la sala comenzaron a murmurar, dándose cuenta de que el enemigo poseía un equipo y un entrenamiento más problemáticos de lo esperado. La geografía de Otaheit también presenta dificultades. El lado oeste es una llanura fácil de atacar, pero la línea costera del este da directamente a zonas urbanas, lo que dificulta un desembarco. Ya veo, el desembarco no será tarea fácil. Como representantes del ejército de tierra, nosotros también quisiéramos evitar un desembarco temerario. Un oficial del Estado Mayor del Ejército comentó esto con preocupación. Al ser una operación naval, las divisiones que podían transportar eran limitadas. Por lo tanto, el plan es evitar un desembarco directo en Otaheit por ser demasiado arriesgado. En su lugar, enviaremos fuerzas a las costas que ya controlan los rebeldes. Para ello, la mayor amenaza será la flota del Distrito Central de Mu. Propongo que nuestra prioridad sea eliminarlos primero. ¿Me permite una pregunta? Tras la explicación, el almirante Pancare del Principado de Kuatoine levantó la mano. Adelante, almirante Pancare. Según la composición de la flota del Distrito Central, los buques de Mu parecen ser antiguos. Basándonos en sus especificaciones técnicas, no parecen representar una gran amenaza. ¿Podría explicarnos por qué deben ser eliminados con prioridad? La duda del almirante Pancare era compartida por muchos. Especialmente los almirantes de la área de la tercera civilización no habían visto de cerca el equipo reciente de la Armada de Mu. Ante esto, el moderador se preparó para explicar el nivel de amenaza real utilizando los datos de inteligencia. Es cierto que la flota del Distrito Central se compone mayormente de buques obsoletos comparados con los nuestros, pero según el Departamento de Inteligencia, casi todos los navíos han sido modernizados con armamento de fabricación japonesa. Incluso un simple transporte podría ser eliminado por esos famosos misiles guiados. Solo eso ya representa una amenaza. Esos misiles guiados. ¿Acaso existen incluso para uso antibuque? Si ese es el caso, con más razón, ¿cómo planean eliminarlos? Mientras los oficiales murmuraban con inquietud, César Roland levantó la mano para intervenir. Yo me encargaré de explicar eso. Para esta operación, llevaremos a cabo un ataque de saturación simultáneo con buques de superficie y aeronaves. César apoyó ambas manos sobre la mesa, se puso de pie y comenzó su explicación mientras caminaba lentamente hacia la pizarra. Primero, enviaré al primer grupo de ataque de nuestra armada hacia Otaheit. Al mismo tiempo, coordinaremos la incursión de las aeronaves sobre el objetivo. Aunque las armas japonesas poseen una capacidad de cálculo superior, un ataque simultáneo desde el cielo y el mar forzará inevitablemente sus límites de respuesta. La clave de esta operación es lanzar una cantidad de objetivos que el enemigo sea incapaz de procesar.
César explicó el esquema de la operación con total confianza, provocando exclamaciones de asombro entre los presentes. No obstante, al tratarse de una maniobra peligrosa donde la sincronización era vital, algunos mantuvieron una mirada escéptica. Un ataque marítimo simultáneo es una maniobra sin precedentes, incluso en nuestro mundo. ¿Es realmente posible? Fue el almirante Gordo, de la Armada del Reino de Altaras, quien planteó la duda. Aunque las fuerzas aéreas como los Wyverns tenían gran peso incluso fuera de los círculos civilizados, un ataque coordinado entre mar y aire casi no tenía ejemplos previos. Sincronizar dos fuerzas con velocidades tan distintas no era tarea fácil. Sin embargo, Lethal Kauran, de la Armada del Imperio Milicial, respondió a la pregunta. Respecto a eso, los resultados de nuestros simulacros indican que, gracias al reciente desarrollo de los sistemas de navegación, la coordinación para un ataque simultáneo es posible. El nivel tecnológico actual ya permite ejecutarlo con éxito. Si es así, entonces no hay problema. Los sistemas de navegación a los que se refería Milicial eran, en realidad, diversos dispositivos para barcos y aviones de fabricación japonesa. Actualmente, una gran cantidad de productos civiles llegaban a los países de la Alianza a través de Mu. El flujo de estos bienes, sumado a las imitaciones y copias basadas en ellos, estaba elevando la capacidad de navegación de sus flotas y fuerzas aéreas. Era una muestra fehaciente de la contradicción de la Alianza. Considerar a Japón como su hipotético enemigo mientras dependían de su tecnología. Por cierto, ¿qué ocurriría si este plan falla? Por si acaso, existe un plan de reserva en caso de que esta estrategia colapse. Sin embargo, debido a circunstancias algo complejas, no puedo revelar su contenido. El hecho de que César no revelara los detalles del plan de contingencia causó un revuelo inmediato. Varios oficiales protestaron de inmediato. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo se supone que actuemos si no podemos conocer el plan de reserva? En medio de las protestas, Lethal volvió a levantar la mano para dar una explicación. Esa ha sido una petición expresa de Milicial. Se ha acordado que el contenido de este plan de reserva no se revele hasta el momento de su activación. Ante tal declaración, que no explicaba nada en absoluto, los demás oficiales quedaron estupefactos. Comprendieron que se trataba de otra muestra del habitual secretismo y control del imperio milicial, imponiendo sus propios planes unilaterales. Otra vez con el secretismo elitista de Milicial. ¿No cree que esto daña nuestra unidad y confianza? Silencio. Lo único que se me ha permitido informar es que este plan de reserva será ejecutado únicamente por Milicial. No indaguen más en el asunto. Justo cuando las protestas contra Milicial estaban a punto de estallar de nuevo, César intervino para detenerlas, logrando calmar la reunión por el momento. Aunque César sentía que el camino por delante sería difícil, reafirmó su decisión de mantener unida a esta heterogénea flota combinada. Por ahora, debían unirse para liberar la segunda civilización. La unidad era indispensable si algún día debían enfrentarse a ese país llamado Japón. Al mismo tiempo, profundidad. 100 metros. Esto es malo. El Taihei, que seguía a la flota enemiga manteniendo una distancia prudencial, se había percatado de que el rumbo de la formación indicaba claramente que se dirigían a Otaheit. Es más, parte de la formación estaba cambiando y los grandes buques, aparentemente portaaviones, estaban acelerando, probablemente para iniciar maniobras de despegue. Estaban entrando en una fase de operaciones de combate real. El enemigo ha iniciado maniobras de combate. A este paso, Otaheit será tomada por asalto. ¿Qué hacemos, capitán? Es poco lo que podemos hacer, pero, por ahora, proporcionaremos información a Mu. Subiremos a profundidad de antena y lanzaremos una boya de transmisión. Todos en el centro de mando fijaron su vista en el capitán. Conocían perfectamente el peligro de tal acción. Existe el riesgo de ser detectados. No importa. La transmisión durará solo un instante y luego nos sumergiremos a máxima velocidad inmediatamente. Con la potencia de un submarino nuclear, podremos escapar. El primer oficial habló para confirmar y asegurarse de que los riesgos se entendían bien, pero ante la firme instrucción del capitán, aceptó a regañadientes. El capitán también comprendía el peligro, pero en Otaheit aún quedaba un número considerable de ciudadanos japoneses y personal del ejército de tierra de las JSDF en labores de rescate. No podía abandonarlos, lanzando boya de transmisión. Desde el Taihei, que había reducido su profundidad, una boya conectada por cable subió hacia la superficie del mar. Al mismo tiempo, Destructor Luiten VI.
El Luiten VI, un destructor de última generación del Imperio Gravalcas, realizaba labores de patrulla antisubmarina y antiaérea en el sector exterior de la flota. Este navío era la unidad número 110 de la clase Canis Minor, un modelo del bloque de producción V, y contaba con un sonar modelo año 00 en su proa. El dispositivo de detección submarina año 00 era un sistema de vanguardia que combinaba sonar pasivo y activo, siendo la primera vez que se instalaba un sonar activo en un destructor. Gracias a esto, la flota combinada contaba con un par de ojos de alta capacidad bajo el agua. En la sala de sonar de este destructor, el marinero Kuyam escuchaba con atención los monótonos sonidos del océano a través de los auriculares. Ya casi es hora del cambio de turno. Kuyam pensaba en eso distraídamente, aún sabiendo que no debía descuidar sus deberes. El trabajo de un sonarista era similar al de un operador de radar, sumamente aburrido a menos que ocurriera un ataque enemigo. Sin embargo, hoy estaba de suerte. Desde la dirección en la que Kuyam escuchaba por casualidad, llegó un sonido similar al de unas burbujas de aire. Ah. Esto es. Incluso con su ligera distracción, Kuyam no dejó pasar ese sonido. Oficial de mar. ¿Qué sucede? Kuyam llamó de inmediato al oficial al mando para informar. La sala de sonar se llenó de actividad en un instante. Mientras tanto, en el puente del Luiten VI, el capitán y el primer oficial vigilaban el mar agitado. El capitán, sin siquiera ponerse un abrigo, soportaba el frío mientras mantenía la alerta antisubmarina junto a su tripulación. Informe. Rumbo 207, distancia 2500. Detectado ruido de superficie compatible con la subida de un periscopio u objeto flotante. ¿Qué? Al oír el informe, el rastro de sueño que tenía el capitán desapareció y tomó el teléfono de inmediato. Sala de sonar, buen trabajo. Procederemos a la confirmación. Mantengan su atención en la dirección del sonido. Entendido. El capitán cambió rápidamente de línea para llamar a los vigías del puente de estribor. Vigías de estribor, ¿ven algo en esa dirección? No, señor. El mar está muy picado y es difícil confirmar nada. El oficial de mar respondió a gritos a través del teléfono. Tal como decía, el mar visible desde el puente estaba muy agitado, impidiendo una visibilidad clara. El capitán dio una nueva orden de inmediato. Ya veo. No hay remedio, iremos a verlo directamente. Vigías, mantengan la vista fija en la superficie del mar por estribor. Recibido. El capitán miró hacia donde estaba el primer oficial. Este ya tenía la mano sobre el interruptor de la alarma de combate, listo para actuar. Comandante, despierte a toda la tripulación. Personal de combate antisubmarino, zafarrancho de combate tipo 1. Entendido. Atención a toda la tripulación, personal antisubmarino. Zafarrancho de combate tipo 1. En cuanto el primer oficial tiró de la palanca, una estridente alarma resonó por todo el buque. A esa señal, todos los tripulantes, incluidos los que descansaban, corrieron a sus puestos. Mientras tanto, el capitán, sin esperar a que se completara el despliegue, inició la siguiente maniobra. Informe a la flota, completado. Viraje a rumbo 207. Vamos a probar el nuevo proyector de cargas de profundidad. Prepárenlo. Entendido. Siguiendo las órdenes del capitán, el primer oficial dio las instrucciones para sincronizar el equipo con la sala de sonar. Se operaron los circuitos de energía y los datos de la sala de sonar fueron transferidos al puente, vinculando el mortero antisubmarino situado en la proa con los parámetros recibidos. Capitán, sincronización con el sonar completada. Objetivo fijado, puntería lista. Bien. Lanzamiento de cargas, disparen todas. Recibido. Fuego. A la señal del capitán, se disparó el mortero antisubmarino de 15 centímetros y 12 tubos. Se trataba de una nueva arma de proyección frontal desarrollada por el Imperio Gravalcas utilizando tecnología de cohetes antiaéreos. Fabricado sobre la base de una fuste de ametralladora antiaérea, su apariencia recordaba al mortero experimental de 9 tubos de la antigua Armada Imperial japonesa, pero dispuesto en una configuración de 12 tubos, 3 de alto por 4 de ancho. Su característica principal residía en la avanzada tecnología eléctrica de Gravalcas, que permitía calcular automáticamente el rumbo y el alcance en tiempo real al estar vinculado con el sonar. En esta ocasión, las cargas fueron esparcidas hacia la posición aproximada donde se encontraba el Taihei. Numerosas cargas impactaron en la superficie del mar, levantando pequeñas columnas de agua. Con sus colmillos listos, las cargas se hundieron lentamente en las profundidades, buscando a la gran ballena que acechaba en el fondo. Al mismo tiempo, profundidad.
400 metros. Un buque de superficie está virando y se aproxima a nosotros. Maldición, nos han detectado. Iniciamos inmersión. Recuperen la boya mientras bajamos. El Taihei interrumpió la comunicación y comenzó a inundar los tanques de lastre para descender. El reactor nuclear seguía en modo de espera, por lo que el proceso era silencioso, aunque la tripulación sintió esa ligera sensación de ingravidez similar a la de un ascensor bajando. La entrega de información a Nu se había completado en un instante, tal como estaba previsto, pero parecía que el enemigo no había pasado por alto ese breve momento. No se sabía si habían detectado el sonido de la boya al salir a la superficie con el sonar, o si el radar de superficie había captado el objeto, pero una vez expuestos, era imperativo abandonar la zona de inmediato. En ese momento, el sonar integrado ZQQ-8 del Taihei detectó una serie continua de impactos en la superficie del mar. El sonido fue transmitido electrónicamente a través de los auriculares de los operadores de sonar en el centro de mando, golpeando sus tímpanos. Múltiples sonidos de impacto cerca de la superficie. Vienen cargas de profundidad. Inmersión rápida. Corten el cable y abandonen la boya. Ante el informe del sonarista, que casi parecía un grito contenido, el capitán lanzó órdenes inmediatas. La velocidad de descenso aumentó drásticamente, dando a la tripulación la sensación de estar en caída libre. Sin embargo, apenas 10 segundos después, una vibración y un impacto masivo sacudieron todo el casco del submarino. ¡Oh! Mantengan la calma, ha sido un fallo. Confirmen daños. Aunque todo el centro de mando se tambaleó, el capitán determinó instantáneamente que no había sido un impacto directo. A pesar de la sacudida, ningún tripulante se había caído, ni las luces habían cambiado al modo de emergencia. De haber sido un impacto directo, el daño habría sido catastrófico. Tal como predijo el capitán, poco después empezaron a llegar los informes de las distintas secciones, sin novedades en todos los sectores. El reactor nuclear funciona con normalidad. Ha estado cerca. La distancia de explosión ha sido mínima. Estamos sobre la plataforma continental. No podemos sumergirnos mucho más. Cierto. Aún así, fue la decisión correcta sumergirnos de inmediato. Es una lástima haber perdido la boya. El primer oficial lamentó la pérdida de la boya de transmisión, pero de no haberla soltado, el propio Taihei podría haber sido hundido. Existía la posibilidad de que el enemigo capturara la boya, pero los circuitos electrónicos internos probablemente habrían quedado destrozados por la onda expansiva de las cargas, quedando inservibles. Además, encontrar una pequeña boya a la deriva en la inmensidad del océano era una tarea casi imposible. Poco después, el sonarista informó de una segunda ráfaga de proyectiles, por lo que el primer oficial dejó de preocuparse por la boya. Maldición, nos están disparando con todo desde arriba. Son morteros antisubmarinos. Debido a la gran cantidad de proyectiles, me preocupa que alguno nos dé por pura suerte. Es demasiado peligroso seguir aquí. Nos retiramos para reorganizarnos. Motores a máxima velocidad de combate. Rumbo 207. Entendido. Motores a máxima velocidad. Rumbo 207. En medio de la lluvia de proyectiles que descendía sobre ellos, el reactor nuclear del buque comenzó a rugir, con un nivel de silencio que el sonar enemigo no podría detectar fácilmente, y el Taihei abandonó la zona de combate en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, el mensaje urgente que el Taihei había enviado a Mu sobre la aproximación de la flota enemiga llegó con precisión al cuartel general de la armada de Mu en Otaheit. Fin del capítulo 42. El link a la historia del autor estará en la descripción.